Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo, hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad pregunta, 2 puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta 2 puntos, ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección por si no la habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de Fabián Donoso con un total de 769 me gustas, que pregunta: si Carrot se une a la tripulación, ¿también comenzarán a crecer sus senos desproporcionadamente? Saludos desde Valparaíso, saludos desde España, Fabián. Y aunque Carrot parece que esté en su adolescencia, al menos por su manera de hablar, su comportamiento, su estatura y todo este tipo de cosas dan a entenderlo, yo diría que no. Ya que, por ejemplo, al contrario que Nami cuando apareció por primera vez, que no tenía muchísimo pecho, Carrot de base ya sí que tiene bastante pecho. Sobre todo esto se notó en la viñeta de la bañera, por lo que yo diría que no, que ya no va a ir a más. Ya tiene un tamaño bastante grande como para que aún se lo hagan más grande, al menos en el manga. En el anime quizás sea otra cosa, ya que ahí suelen meter mucho más fanservice. Aunque quizás, mejor dicho, solían meter más fanservice, porque desde el arco de Whole Cake, cuando el director del anime cambió, parece que están respetando un poco más las medidas de las mujeres y no se están pasando 20 pueblos en aumentarle muchísimos los pechos. Por lo que, a no ser que vuelva el anterior director, yo diría que no, que Carrot se quedará con el tamaño de pechos que tiene actualmente. Esta vez también he escogido una pregunta que tiene muchos me gustas y que también me parece muy interesante, que es de Edward Elric con un total de 354 me gustas, que pregunta: ¿qué pasaría si un Mink se come una Akuma no Mi tipo Zoan de su misma raza? Por ejemplo, ¿qué pasaría si Pedro se comiese la fruta de Lucci? Desde luego que esta pregunta es muy curiosa, porque no es el mismo caso que si un humano se comiese la Hito Hito no Mi de Chopper, es decir, que si un humano se comiese la Akuma no Mi, la Zoan del humano, que como sabemos, según Oda, el humano se convertiría en un iluminado, que es curiosamente lo que ocurrió con Sengoku, aunque el modelo de su fruta fuese el de Gran Buda. En los Minks es un caso diferente, ya que los Minks no son 100% el animal, sino que son mitad animal, mitad humanos. Por lo tanto, yo no creo que se convirtiesen en iluminados o algo de ese estilo, ya que al fin y al cabo, si consumiesen la Zoan de su mismo animal, podrían convertirse en la versión animal completa que tienen los Zoans. El problema estaría en la forma híbrida, porque ellos ya de por sí son híbridos. Aún así, yo creo que podrían aumentar de tamaño o algo de ese estilo, o obtener más fuerza o cosas así. Aún así, no creo que lo vayamos a llegar a ver alguna vez. Desde luego, me parecería muy interesante que Oda lo respondiese en un SBS. DJ4K3 dice así: hola, saludos desde México. Hola DJ4K3 y saludos desde España. Y ahora pregunta: ¿crees que los Yonkos son más fuertes que el ejército del BAF? Ya que Lin Lin de niña logró derrotar a guerreros adultos de los gigantes, y supongo que a esta altura debería ser extremadamente más fuerte, por lo que debería de ser capaz de derrotar a una cantidad mayor. Bueno, yo no estaría del todo de acuerdo con que Lin Lin de niña logró derrotar a guerreros adultos de los gigantes, ya que, si os fijáis bien, en la viñeta de la destrucción del BAF provocada por Lin Lin, tan solo hay 2 gigantes que están tumbados completamente, uno a la izquierda y el otro a la derecha, y en cambio hay unos 6, 7 o incluso 8 que están medio tumbados o levantados completamente, por lo que no es que consiguiese derrotar a muchísimos gigantes. Y además, a aquellos que derrotó, no los derrotó porque fuese más fuerte que ellos siendo ella consciente, sino que los derrotó por una habilidad que le resulta incontrolable y que tan solo es capaz de usarla, al menos de momento, cuando está en ese estado de locura total. Por lo que si no eres consciente de dicha habilidad, es como que pierdes gran parte de tu fuerza.
así que yo no diría que el Nin de niña ya era más fuerte que varios gigantes. Cierto es que tenía muchísima fuerza porque fue capaz de matar a un oso de un solo puñetazo, pero es que imagino que cualquier gigante también sería capaz de lograr eso. Ya volviendo a responder tu pregunta, no creo que los yonkos como individuos sean más fuertes que el ejército del buff, porque por ejemplo, Kaido, el personaje más fuerte del mundo de One Piece, ha sido derrotado en 7 ocasiones, probablemente porque le hayan atacado varias personas juntas, y en este caso sería lo mismo. Si Kaido, que es un personaje muy fuerte, es atacado por personajes muy fuertes, por varios de ellos, muy probablemente hasta él, que es el personaje más fuerte de One Piece, sería incapaz de vencerlos, porque en un 1 versus 10 o en un 1 versus 100, nadie, o casi nadie al menos, es capaz de derrotarlos, a no ser que estos 100 sean extremadamente débiles, como por ejemplo lo era en el caso de la isla Yojin, que Luffy fue capaz de derrotar a 50.000 tan solo usando el Haki del Rey. Pero por ejemplo, Luffy contra la armada de Big Mom no fue capaz de derrotarlo. Bien es cierto que Luffy estaba un poco herido, pero aún así no creo que si estuviese completo de fuerzas fuese también capaz de derrotarlos, ya que al fin y al cabo eran muchos personajes que eran muy fuertes. Además, si la propia Nin dijo que quería a los gigantes como aliados para poder derrotar al resto de los yonkos, significa que sí, que por fuerza ellos deberían de ser capaces de derrotar a los yonkos como individuos. Tras esta pregunta con la que casi me ahogo, pasemos con la pregunta de Red X, que dice así: ¿crees que exista una Toki Toki no Mi? Tiempo. Te considero el mejor youtuber de One Piece, saludos desde Argentina. Saludos desde España, Red X, y me alegro que te guste tanto como youtuber de One Piece. Y yo creo que no existirá la Toki Toki no Mi ni algo de ese estilo. Lo más parecido a ello creo que está en la Akuma no Mi de Foxy, que es capaz de ralentizar a quien toque con sus rayos por 30 segundos. No creo que vaya a existir alguien que sea capaz de controlar el tiempo, simplemente porque esa habilidad estaría demasiado rota. Controlar el tiempo es una auténtica barbaridad, porque puedes retroceder, puedes avanzar, puedes pararlo y nadie podría hacerte frente en estos casos. Por lo que yo diría que al ser una Akuma no Mi tan absurdamente poderosa y muy difícil de limitar, no creo que vaya a llegar a existir. Uriel Castillo pregunta: si la fruta de Kurohige es la oscuridad y bloquea las habilidades de las Akuma no Mi, Kizaru, que posee la Akuma no Mi de la luz, que naturalmente son opuestas, ¿sería capaz de hacerle frente a Kurohige? Saludos, son muy buenos tus vídeos. Saludos Uriel, y me alegro que disfrutes tanto de mis vídeos. Y no, en principio la Pika Pika no Mi de Kizaru no podría hacer absolutamente nada contra la Yami Yami no Mi de Kurohige, ya que Kurohige en su pelea contra Ace explicó que la Yami Yami no Mi, concretamente que la oscuridad, es la gravedad, que es capaz de absorber absolutamente todo, hasta los rayos del sol, por lo que si es capaz de absorber los rayos del sol, también imagino que debería de ser capaz de absorber la luz provocada por la Pika Pika no Mi. Así que no, en principio Kizaru no debería de ser capaz de enfrentar y vencer a Kurohige. Daniel López García dice así: hola Gold, hola Daniel, y ahora pregunta: en el anterior preguntas y respuestas mencionaste que Robin no podía hacer florecer a su hijo durante el embarazo, ya que este sería otra persona, otro ser, pero en otro preguntas y respuestas dijiste que si alguien atravesaba a una mujer logia embarazada, el bebé no sufriría ningún daño, ya que estaba conectado con la madre. ¿Cuál es tu postura definitiva? Otra pregunta: ¿crees que en la batalla final de los Mugiwara coman un platillo hecho por Sanji preparado con ingredientes del All Blue? Esto para recibir una potencia adicional en ataque, resistencia, defensa, etc. Saludos desde Tijuana, Baja California, México, me encantan tus vídeos. Saludos desde España, Daniel, y me alegro que te gusten tanto mis vídeos. Y a ver, en cuanto a lo de los embarazos, no es lo mismo ser usuaria de la Hana Hana no Mi, de una paramecia que te permite hacer florecer extremidades de tu cuerpo, que ser usuario de una logia.
En cuanto a la Hana Hana no Mi, al menos de momento, tan solo hemos visto que Robin es capaz de hacer florecer sus brazos, sus piernas y sus cuerpos completos. No hemos visto que sea capaz de hacer florecer su corazón, su pulmón u otras partes que tenemos dentro del cuerpo. En cambio, en el caso de los Logia, son intangibles en su cuerpo completo, tanto su corazón como su pulmón, como su brazo, como su cabeza, como su pierna, absolutamente todo es intangible. Y creo que ahí es donde está la diferencia, que no puede hacer florecer partes que están dentro de su cuerpo Robin, pero que los Logia sí que son capaces de hacer intangibles partes que están dentro de su cuerpo. Y en cuanto a lo de Sanji, sí que veo posible que les prepare un plato con los ingredientes vistos en el All Blue, pero no creo que estos ingredientes sean tan buenos como para aumentar las capacidades físicas del resto de los Mugiwara, porque si no, si existiese ese tipo de comida, por narices alguien ya la debería de haber descubierto. Mario Luna pregunta: ¿por qué a Luffy o a uno de su tripulación no se les ha invitado a hacer un Shichibukai como pasó con Buggy? Salúdame please. Saludos Mario Luna. Y bueno, antes de darme cuenta de un detalle tenía pensado dar una respuesta bastante extendida, pero claro, el detalle del que me he dado cuenta, del que he recordado mejor dicho, explica muy bien por qué a Luffy nunca lo han invitado a hacer un Shichibukai, y es algo tan simple por lo ocurrido en Enies Lobby, que Luffy le ordenó a Usopp quemar la bandera del gobierno mundial y por tanto dio inicio como una guerra contra estos. Ya lo dijo Spandam, que si quemaban la bandera tendrían como enemigos a todo el gobierno mundial, a casi todo el mundo. Por lo tanto, al tenerlos como enemigos es imposible que lo inviten para que sea uno de sus aliados. Julio Castillo pregunta: ¿crees que existan copias del libro de las Akuma no Mi y que por ejemplo una de estas copias la tenga Big Mom? Digo esto porque no creo que sea simple casualidad que varios de los hijos de Lin Lin tengan frutas de comidas, bebidas y postres justamente cuando el ambiente de este arco sea una tierra de comidas y dulces, y además habiendo tantas paramecias con distintos poderes, ejemplo Katakuri, Smoothie Cracker, Prospero y Opera. Y segundo, ¿cuánto crees que durará el arco de Wano en el manga? Porque si mal no recuerdo, el arco de Dressrosa duró 102 capítulos, y creo que Oda ha dicho que no quiere hacer otro arco así de largo. Y por último, ¿crees que en un futuro veremos la muerte de algún miembro de la peor generación, a excepción obviamente de Luffy y Zoro? Un saludo Nakama, me gustan tus vídeos. Un saludo Julio y me alegro que te gusten mis vídeos. Y sí, por supuesto que creo que existen copias del libro de las Akuma no Mi, ya que al fin y al cabo sabemos que Barba Negra, Spandam y Sanji tienen conocimiento acerca de este libro y que muy probablemente lo hayan leído, por lo tanto sí o sí deben de existir copias. Y sí, también veo muy probable que Big Mom tenga una de estas copias precisamente por lo que tú explicas. En cuanto a lo de Wano, yo creo que debe de ser un arco muy largo, ya que al fin y al cabo Wano se supone que es un país demasiado grande, con muchísimos clanes diferentes y además un arco en el que debe de haber mucha historia y desde luego que peleas muy buenas, simplemente porque se encuentra Kaido, el personaje más fuerte del mundo de One Piece, por lo que si juntamos toda la historia que va a aparecer en dicho arco, más todas las peleas, yo creo que puede llegar a estar cerca de los 100 capítulos, yo creo que los 70 capítulos sí que los debería de superar y por lo tanto volver a ser un arco bastante largo, desde luego más largo que el arco de Whole Cake sí que creo que debería de ser, ya que este en principio tendrá entre 50 y 60 capítulos. Y en cuanto a si creo que en un futuro veremos la muerte de algún miembro de la peor generación, desde luego que sí lo creo. Ya he dicho en varias ocasiones que creo que para Capone Bege tiene muchísimas posibilidades de morir, pero es que además también está Kurohige, que aunque no sea un supernova es miembro de la peor generación y al ser un Yonko y el principal antagonista de One Piece tiene muchísimas posibilidades de morir. Que Bebebe pregunta: los usuarios de las Akuma no Mi al desmayarse sus poderes pierden efecto como la jaula de Doffy. Entonces, si Big Mom se desmayara, todos los objetos animados volverían a su estado original, al igual que Zeus, Prometeo y Napoleón. Y a los personajes que quitó años de vida, ¿qué les pasaría? ¿Les devolvería el tiempo robado? Teniendo en cuenta que la Soru Soru no Mi de Big Mom se parece mucho tanto a la fruta de Sugar como a la fruta de Moria, yo creo que sí, que los objetos animados volverían a su estado original y que también en los años robados, en el caso de que la persona estuviese viva, volviesen a dicha persona. En el caso de que la persona estuviese muerta, no lo creo.
ya que al fin y al cabo sería como revivir a un personaje, y sabemos que a Oda no le gusta en lo absoluto revivir a personajes, por lo que creo que no, que si un personaje ya está muerto debido a la habilidad de Big Mom, lo estará para siempre, que aunque ésta sea derrotada no será capaz de resucitar. Edwards Bolerillo pregunta: ¿cuál es para ti la Akuma no Mi más infravalorada? Es decir, que tiene mucho potencial pero que en la serie no se le ha sacado todo el potencial. Pues muy probablemente yo diría que son la Hobi Hobi no Mi de Sugar y la Noro Noro no Mi de Foxy, ya que con ambas Akuma no Mi se podría matar a cualquier personaje de One Piece con muchísima facilidad. Con la Hobi Hobi no Mi tan solo tocas a un personaje y este se convierte en juguete, en muñeco, por lo que una vez estuviese convertido en juguete, este ya no te podría hacer gran cosa, por lo que le podrías arrancar la cabeza al juguete, luego volverlo a la normalidad, y cuando estuviese en la normalidad estaría sin cabeza y por lo tanto estaría muerto. Sé que suena muy fuerte, pero joder, sería muy poderoso. Y en cuanto a lo de Foxy, es más de lo mismo. Si te alcanzase uno de sus rayos, cualquier humano estaría muy ralentizado durante 30 segundos, por lo que no sería gran problema pillar una espada o un hacha y también cortarle la cabeza, y así podrías matar a casi cualquier personaje en el mundo de One Piece. Si es un Logia, pues bueno, te haces una espada de Kairoseki y lo cortas, o aprendes Haki de armadura y así también lo cortas. Son poderes que en principio podrían llegar a ser muy poderosos, pero que principalmente deben de ser muy limitados, y eso Oda lo hace muy bien, limita los grandes poderes de una manera muy adecuada, ya sea porque son menos poderosas de lo que deberían o porque se lo dan a usuarios que no son tan inteligentes como para darles un buen uso. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado, que siempre soléis valorar muy bien esta sección. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime en general como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers en los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!